mañana Rafael Rey está en nuestro programa y le vamos a dar la bienvenida. Por supuesto, él ha sido varias veces, él quiso ser presidente, yo no sé si todavía soñará con eso, pero ha sido candidato también a la vicepresidencia con Keiko Fujimori en las elecciones del 2011, recordemos eso. Miembro del directorio del Banco Central de Reserva, ex congresista, ex ministro, y entonces tengo muchas cosas que preguntarle a Rafael Rey. Buen día, ¿cómo estás, Rafael? Muy bien, Milagro, muchas gracias por la invitación. Te agradezco. ¿Por qué estás decepcionado de Fuerza Popular? Quiero entender bien tu pensamiento. Bueno, porque no creo que hayan estado en la práctica al nivel de la responsabilidad que les tocó cuando el pueblo les dio mayoría absoluta. Es muy distinta la responsabilidad que tiene un partido político cuando no tiene mayoría, porque claro, comprendo que sea muy difícil para ellos, aunque yo lo habría intentado, pero en fin, comprendo que es comprensible, digamos. Es más complejo. Claro, porque ponte una reforma que tú tienes que hacer y que no es popular, o por lo menos en el corto plazo, por decirte, la reforma laboral, que evidentemente tendrá inmediatamente reacciones contrarias de quienes están gozando de un trabajo a costa de los millones de personas que no tienen acceso al trabajo, una cúpula sindical de 3% de la población económicamente activa en contra del resto de la población que requeriría más empleo, más inversión, más confianza, más trabajo, etcétera. Entonces, si no hacemos una reforma laboral, el Perú no tiene las posibilidades de crecer como deberíamos de crecer. Absurda la reflexión el otro día del propio presidente Vizcarra diciendo cómo cuando sin reforma laboral en la época de Alan García crecimos hasta el 9%. Sí, claro, pero con un empeño directo del presidente y por cierto, Alan también estaba en la línea de que había que flexibilizar las leyes laborales. Pero en fin, vamos al ejemplo. O sea, lo que estás tratando de decir, Rafael, es que ellos han perdido el tiempo en lugar de usar su mayoría para hacer reformas de Estado. ¿En qué se distrajeron? No sé, yo no soy de los que piensa que han obstruido al gobierno de PPK. Yo no soy de los que piensa eso. Me parece que eso es lo que gran parte de la prensa ha querido vender y es lo que superficialmente se puede ver cuando uno no conoce a fondo la política. Porque ¿no crees como PPK que hubo un complot desde el primer día para cortarle la cabeza? No, en absoluto. Yo creo más bien que el señor Pedro Pablo Kuczynski, con ese tipo de comentarios y con aquellos comentarios de decir, de quejarse de que le interpelen a sus ministros, demostró que no estaba a la altura de un presidente, más allá de las posibles corrupciones. Porque un presidente, un político que sabe lo que es la política y cómo es, en lugar de fastidiarse de que le interpelen a sus ministros, lo que debería es tener gusto, orgullo, porque un ministro interpelado, cuando es una persona capaz, se luce. Se luce, sí, claro. Exactamente. Es la mejor entrevista que te hacen. Te pasan las preguntas por adelantado, las preparas con las respuestas con tus asesores, fijas fecha, vas, lees las respuestas, en fin. Y te luces en el Parlamento. Así que quejarse como se quejaba Pedro Pablo Kuczynski era victimizarse absurdamente, ridículamente, pero fue apoyado por muchos sectores de la prensa. Y entonces vendieron la idea de que era obstrucción del Fujimorismo. Yo no creo en eso, porque le dieron confianza a los gabinetes, le aprobaron facultades delegadas, etcétera. Del presupuesto primero de la República. Pero se la etcétera. Pasaron analizando las facultades legislativas como si fueran monografías de maestrías meses de meses. Sí, pero ese es el trabajo. Los decretos ya promulgados. Sí, pero eso es parte del trabajo lógico de un Congreso. Ahí no hay que... Se distrajeron, mejor dicho, creo yo, mi opinión respecto del comportamiento de Fuerza Popular es que se han olvidado, no se dieron cuenta o no interiorizaron la responsabilidad que tenían al ser mayoría absoluta. Para volver a la idea inicial que estaba tratando de desarrollar. Si tú tienes mayoría absoluta, tú tienes el deber de propiciar los cambios que sabes que el país necesita. Y si son impopulares, tendrás que esmerarte en explicar bien por qué lo haces, en razonar o en hacerle entender a la gente, aunque te cueste popularidad. Por supuesto, en el mediano plazo vas a recuperar la popularidad, porque la gente se va a terminar dando cuenta de que era mejor hacer la reforma que no hacerla. Por lo tanto, pero cuando uno está calculando, esto no me conviene porque me resta popularidad, etcétera, de repente no me reeligen o de repente no tengo opción en las próximas elecciones generales, etcétera. Entonces, eso es entendible,
pero para mí no es lo lógico, no es lo que debe de hacer un buen político en función de, digamos, que piense en el país. Esa es mi decepción tremenda. O sea, más que por lo que han hecho, mi decepción respecto de la actuación del fujimorismo es por lo que no han hecho. Y después... Pero hay un ambiente de crispación, sí, todos claro, de furia, todos se pelean los unos con los otros, hay una enorme desconfianza. Ahí creo yo que hay varios factores que efectivamente, tienes razón, así está todo el mundo, estamos crispados. Hay factores externos como el tráfico, el tránsito, por lo menos en Lima, pero en general en el Perú pasa mucho igual, ¿no? La agresividad de la forma en que se maneja, nadie piensa en los demás, en fin, X. Después el tema de la corrupción, que está tan extendido y por supuesto además con consecuencias gravísimas para todos los peruanos. A eso añádele la falta o el pésimo ejemplo que dan muchos políticos y concretamente congresistas, no sé porque mienten, porque generan escándalos, porque y porque son blindados después. Porque son indebidamente blindados así es. Entonces, tú sumas eso y a eso hay que añadir una cosa más, la prensa, gran parte de la prensa, que claro, está acostumbrada, y es lo que normalmente hace, vender morbo, vender sangre, vender violencia, vender sexo, y entonces, claro, eso, el resultado es una situación de asco, de decepción, de agresión, en fin, es penoso lo que está pasando en el país, porque tú no ves un liderazgo moral que permita a los jóvenes, sobre todo, identificarse con personas que puedan ser un ejemplo de futuro, de vida, de responsabilidad. Esto es lo que a mí me decepciona, ¿no? Yo estuve ilusionado cuando finalmente ¿Vizcarra se decidió, asumió? Sí, cuando Vizcarra asumió, porque yo me di cuenta, yo sabía que Pedro Pablo Kuczynski era una persona que no era muy trabajadora, vamos a decirlo de una manera, bueno, no voy a hacer leña del árbol caído. Yo sabía que no sabías tenía... que no iba a durar? Que no tenía condiciones, creo. Mi impresión personal era... que no tenía condiciones realmente para liderar el país. Ok. Pero no sabía que tenía tantos conflictos de interés y que había cobrado a Odebrecht con sus empresas, en fin, todo esto no lo sabía. Y la verdad que a mí me escandalizó tremendamente y fue una gravísima decepción. Ahora, cuando es reemplazado por Vizcarra, a mí me dio una ilusión, porque sí, es evidentemente un hombre mucho más sencillo, es un hombre práctico. Más joven también, ¿no? Escucha, más joven, escucha, ¿no? Atiende. Tú lo ves con una actitud muy distinta. ¿Y ahora cómo lo ves? Bueno, desde que nombró al señor Villanueva, al que yo respeto muchísimo como persona, pero no creo que tenga las condiciones que se necesitaban en este momento en el país para ser primer ministro. Me dirás, por ejemplo, ¿quién? Antero Flores Arauz. Era la carta que yo hubiera esperado que se jugara. Yo pienso. ¿Pero y por qué Villanueva no te parece bueno como primer ministro? Uno no tiene el peso propio, no me refiero al físico, pero sino al peso propio político, de experiencia, tanto en el Ejecutivo como... 2 veces, pero mucho más experiencia tiene una persona como Antero. Tú piensas en Antero Flores Arauz por personalizar un ejemplo, ¿no? Pero no encuentro otros tan fácilmente. Tú piensas en un Antero Flores Arauz convocando a posibles ministros, es muy distinto que a Villanueva intentando convocar. Villanueva te ha decepcionado. Sí, completamente. No digo que no hayan personas, no digo que no hayan personas ahí personalmente muy capaces de repente y buenas, pero en líneas generales a mí me ha decepcionado tremendamente. Con excepciones, por ejemplo, el canciller o algún otro ministro, con esas excepciones, en general a mí sí me ha decepcionado. Bruce hoy día me dijo que él pensaba que Vizcarra y Villanueva debían pasar de los dichos a los hechos y que el Perú no iba a esperar mucho tiempo, que él sentía que están hablando, pero que están haciendo poco. ¿Piensas lo mismo? Sí, pienso lo mismo, pero le diría a Bruce que lo mismo debió decir cuando estaba PPK. Se la pasó con frases bonitas, después se la pasó viajando para hacer en provincias o en distintos lugares frases bonitas también.
y a veces frases que le traían dificultades y que generaban escándalo, ¿no? Como lo de un poquito de contrabando, por ejemplo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en este caso con lo que ha dicho Bruce. No estoy de acuerdo con Bruce, porque creo que Bruce dice una cosa dependiendo de sus propios intereses. Porque lo mismo, exactamente las mismas críticas que hace ahora, efectivamente, debió hacerlas en el momento con PPK. Él era ministro, ¿no? Sí, pues, por eso, pero hay que en todo caso, quizás está hablando por la herida, ¿no? De que no lo mantuvieron como ministro, no lo sé. Pero bueno, lo que pienso es que va a ser, lamentablemente, una década perdida. Primero los 5 años de Humala y ahora los 5 años de esto. ¿Tanto así crees que va a ser una década perdida? Lamentablemente sí. Bueno, a menos que haya una reacción. Y no que este gobierno es aprofujimorista, que más bien es el APA y el fujimorismo que está empujando a Vizcarra. Esas son tonterías que se dicen. Y además, yo no sé en qué se basan para comentar eso, pero aun cuando fuera así, si las personas con las que gobernara o a las que convocara para gobernar fueran apristas, capaces y honestos, o fujimoristas, capaces y honestos, ¿cuál es el problema de que sea un aprofujimorismo? No hay que guiarse de clichés. Y la prensa nuestra, en líneas generales, es muy de poner clichés y de poner apodos, ¿no? Y bueno, eso no nace de la prensa, nace fundamentalmente de los políticos que hablan del aprofujimorismo y entonces ya recoge la prensa algunos de estos sin mostrar o sin analizar el fondo de esos titulares o de esos adjetivos. Pero, ¿no? por ejemplo, el hecho de que Vizcarra, no sé si Vizcarra, que Villanueva haya consultado, porque Miki Torres dice que les consultaron varios nombres, ¿no?, para el gabinete. Que ahora mismo Galarreta salga y diga sí, Keiko se va a reunir con el presidente y que luego Villanueva diga sí, se van a reunir, pero no hay fecha. O sea que todavía esta telenovela continúe de la reunión con Keiko como si ella fuera, no sé, pues el gran personaje gravitante. ¿Qué piensas? Mira, déjame decir antes una cosa. El Perú ha mostrado de alguna manera un poco de madurez democrática al haber conseguido superar un problema político como el que teníamos con PPK por la corrupción y reemplazarlo constitucionalmente por quien le correspondía. Eso ha mostrado una verdadera madurez de la democracia peruana. Pero por otro lado también tiene enormes signos de inmadurez, por lo menos en los análisis que algunos hacen, porque en cualquier democracia madura el jefe de Estado conversa evidentemente con todos los políticos, así es. O sea, escandalizarse. Exacto, y no es una telenovela, pues, si se reúne con alguien. Exactamente, esa es la telenovela que arman muchos medios de comunicación. Exactamente. Y eso es lo que le venden a la gente que no tiene la formación o no tiene la información que tenemos otros. Pero también, Rafael, desde el fujimorismo les encanta esa telenovela. Ah, sí, por supuesto. A mí me parece absurdo, por ejemplo, que se esté analizando a ver cuándo va a ser la fecha. Llamas por teléfono y te reúnes esa misma tarde. Es decir, porque se supone que eso sucede en democracia, dicho ¿no? sea de paso, a mí me parece absurdo que no se haya reunido el actual presidente con Keiko, con Alan García, o con los líderes de los grupos políticos, por supuesto. Con Barnechea, de Acción Popular, con Acuña, con todos, pues, ¿no? Es decir, esos comentarios respecto de esa telenovela que tú señalas, como acabas de decir, respecto de cuándo se va a reunir, o si se van a reunir o no, en qué condiciones se van a reunir, en qué lugares se van a reunir, con qué personajes se van a reunir. Intermediario, ya. Por eso, esos son señales de inmadurez política, que en este caso más corresponde a los medios de comunicación que a los propios políticos, pero en cualquier caso es penoso. Pero, discúlpame, Rafael, pero esto lo empezaron los políticos, ¿ah? Los medios, a veces ustedes nos echan la culpa, pero los políticos, Galarreta fue el primero en decirlo. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, oye, Vizcarra se ha debido reunir ya con todo. Pero tú no eres un medio, tú eres una periodista. Ah, bueno. O lo que te quiero decir, lo que tú estás diciendo acá, tú no lo ves en ningún periódico escrito. O no lo ves en los programas políticos de fin de semana, no. donde el programa, el medio, diga, oiga, señores, déjense de estupideces, déjense de guachaferías, claro, reúnanse porque eso es lo democrático. Y es lo que es normal, Keiko ya ha debido reunirse, como tú dices, todos los líderes, o sea, se supone que se quiere sacar al Perú adelante, ¿no?
Bueno, Eso es lo 10:33 de la mañana. Vamos a la pausa, Rafael. Regresamos para seguir hablando de lo que pasa en nuestro país. También le voy a preguntar, por supuesto, por Ollantumala y Nadine Heredia. Ya venimos. Bueno, y eso de las telenovelas, de que quién se reúne con quién, no es como en otra. ¿Has visto la última fotografía de todos los expresidentes de Estados Unidos reunidos? Sí. Con sus primeras damas. De envidia, ¿no? Pero claro que da envidia. O sea, ahí hay envidia. como que madurez. Los unos con los otros se odian, ¿ah? Por supuesto. Pero Sí, sí. toman la foto. Acá eso es imposible, ¿no? No, no es imposible. Bueno, ahora sí, porque hay uno que Pero está, cuando Alan hay uno García que está asumió, fugado. Hay uno, sí. No, Alan García más bien, yo soy el que creo que sí es el líder el más capaz de convocar a. Pero cuando Alan gente. Es García más, cuando asumió, él- Toledo no fue a su juramentación. Cuando Yanta No fue, asumió, no, a la Alan García juramentación no fue. Efectivamente, Cuando, pero, por eso, o sea, sí, pero no es el momento de la juramentación. Esa foto de Estados Unidos ha sido ahora última. no, ya lo sé, pero a la hora de la juramentación, Hillary Clinton le llamó por teléfono y le estrechó la mano Sí. a Donald Trump. O sea, es lo mismo. Sí, por eso. Evidentemente falta madurez política. Y ahí también, otra vez, yo soy necio y sigo en la misma línea. Gran parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo en el Perú es la forma en que se hace periodismo. La culpa de muchas cosas la tienen los medios de comunicación. No es posible que se dé el mismo peso o más tiempo a veces a los irresponsables, a los antisistema, a los demagogos, y que muchos reporteros no estén suficientemente preparados para refutar una demagogia o refutar una falsedad. Yo tengo experiencias personales, Milagros, concretamente con Cuarto Poder de América Televisión, y lo digo porque yo incluso les he puesto una denuncia penal, porque los he querellado, porque no solamente difamaron y calumniaron, sino que expresamente, cuando la periodista me llama a preguntarme una cosa, le digo, por favor, fíjate en tal documento, en tal artículo, para que compruebes la falsedad de lo que ustedes han dicho o de lo que han publicado concretamente en la República. ¿De qué te acusaban? El caso era el contrato con los israelíes que yo hice para la... Cuando eras ministro de Defensa. Cuando era ministro de Defensa, que acaban de terminar el juicio, declarado por tercera vez completamente inocentes los 5 que al final fueron acusados, 3 marinos y 2 militares. Pero bueno, finalmente la justicia ha demostrado la falsedad de todo eso. Pero les decía yo eso, y decía, ya ni siquiera era mi opinión. Yo les decía, por favor, miren ustedes el artículo tal del contrato, el tercer artículo del contrato, para que se den cuenta de que ustedes mismos pueden comprobar que lo que les han dicho es falso y lo que ustedes han repetido también es falso. ¿Tú crees que se les tuvieron la decencia de leer ese artículo? O si lo leyó esa señora o ese periodista, por supuesto no hicieron otro programa igualmente difamatorio. Entonces, claro, si se tratara de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, estoy seguro que actuarían diferente. Pero como no se trata de ellos, se trata de unos cuantos, según ellos, militares, ¿no? Entonces los acusaron, los destruyeron, les malograron las carreras, les hicieron juicio, tuvieron que defenderse sin recursos propios. Cateriano no les daba lo que tienen derecho, que es contratarles abogados, etcétera, etcétera. En fin. Estaba hablando de la prensa. Lo que crees es que hay irresponsabilidad en la prensa a la hora de informar los acontecimientos políticos. Por supuesto. Es decir, yo entiendo, una cosa es la opinión de un medio o de un periodista. La opinión del medio va a través del editorial. Y la opinión del periodista va firmada por un artículo o por un reportaje personal. ¿Está bien? Y eso es una opinión. Ahí no se puede nadie fastidiar de la opinión de otro. Pero cuando tú... lo que pretende el medio o lo que está buscando el lector o el televidente o el radio oyente es información sobre un hecho, ahí el medio tiene la obligación de ser muy cuidadoso para no mezclar opinión personal con los hechos. Además tiene que contrastar, ¿no? O sea, se supone que tiene que pedir todas las aristas de la historia, aunque no caigas bien por eso, ¿no? Exactamente. Y cuando pides contraste, o sea, opinión contraria o datos diferentes, y te los dan, no puedes dejar de ofrecerlos, de omitirlos, que es lo que hacen. Omitir. Entonces, ese sesgo de algunos medios de comunicación, esa mezcla entre lo opinable, la opinión personal o de varios, y la información es
nefasta para un país, muy negativa. Es que a veces también se ha confundido, hay periodistas militantes, ¿no? Que ya no informan, sino que solo quieren poner el punto de vista personal, claro, colado en la información. O no necesariamente militantes de un determinado partido, pero pero respondiendo a una misma, exactamente, claro, a una misma ideología. No me refiero necesariamente a que sean militantes de un partido. Efectivamente, militantes ideológicos. Pero el tema, Rafael, es que estamos enfrentando un país que evidentemente ha pasado por una crisis de espanto, y nos estamos enfrentando a una nueva etapa con Vizcarra a la cabeza, que todavía ha pasado recién un mes, ¿no es cierto? Se están pidiendo más resultados. Acá de renunciar un ministro por, bueno, yo no sé si te pareció ético lo que hizo. Por supuesto que no, Córdoba. A mí me tenía que irse, por supuesto. Tenía que irse, ¿no es cierto? Eso es usar la necesidad de un gremio, o sea, mejor dicho, la opción de cambiar un viceministro, pero usarlo para sacarle un provecho personal. Sí, me pareció terrible. Y que Córdoba no lo viera mal, no, es increíble. Me pareció peor. Pero bueno, el punto es que estamos rumbo al Bicentenario, ante una situación de que tú dices, el otro día estuvo Isaac Humala y dijo, solo Antauro va a salvar al Perú. ¿No? Es el único caudillo que puede ser capaz de salvarlo. Y hoy día vemos en el Parlamento que también hay una suerte de querer cerrarle el paso a Julio Guzmán y a Verónica Mendoza, porque no tendrían 3 años de antigüedad en su militancia partidaria ni habrían logrado inscribir sus partidos. Entonces yo sí quiero conocer tu opinión sobre eso. A mí me parece, por supuesto, que la restricción de opciones me parece completamente injusta, desafortunada y que no le hace ningún bien a la democracia. Pero al margen de eso, yo sí creo que, así como tengo, digamos, esperanza no la pierdo nunca, pero así como tengo poca ilusión respecto de los frutos que podemos, de lo que el Perú puede obtener de este gobierno, por supuesto yo sí quiero que el gobierno actual tenga éxito, como he querido siempre de cualquier gobierno del Perú, porque hay que desear que el señor Vizcarra sepa claro, y que el Perú salga. Así es. Pero eso no significa no criticar, eso no significa no señalar lo que uno considera que son errores, no significa señalar cuáles las decisiones mejores que debería de tomar. Al contrario, esa es la manera de ayudarlo a hacer las cosas bien. Pero yo sí soy de los que quiere que este gobierno, por supuesto, haga las cosas como es debido y que sea para beneficio del Perú. Lo mismo del Congreso. Pero, por ejemplo, no es la manera, con este tipo de limitaciones, no se salva al Perú, evidentemente. Se salva al país tomando conciencia de lo que el país necesita. Una vez más, yo no creo digamos, que los gobiernos puedan cumplir verdaderamente su misión, por más buena voluntad que tengan, si no tienen ayuda en general de una actuación responsable de la mayor parte de la prensa. Y por eso es que creo que son una parte muy importante de la solución de los problemas que tenemos. Pero sí, yo creo que es una exageración lo que están haciendo en el Congreso, esto de la militancia durante 3 años por lo menos. La antigüedad, eso es una roca. ¿A quién se le pidió? No sé, lo que pasa es que es una... No, ¿a quién se le pidió? A Fujimori nunca se le pidió. A nadie, ni a Toledo. A nadie, por Dios. O sea... es un absurdo y yo creo que en el fondo es una respuesta equivocada del Congreso ante la presión de la gente de que los partidos tienen la responsabilidad, etcétera. Entonces, claro, dicen, nosotros tenemos la responsabilidad, somos los principales responsables, cosa que por otro lado también es bastante cierta. Nosotros tenemos responsabilidad, entonces déjenos a nosotros hacer las cosas como nos da la gana y confiar solamente en la gente que ya conocemos de varios años, ¿no? Pero eso limita la participación de independientes muy capaces que pueden estar que pueden tener perfectamente condiciones para ser congresistas o para ser presidente, ¿no? Uh-huh. Eso Tenemos que ir a la pausa. De Antauro no hemos hablado. Muy bien, hablemos de Antauro. ¿Te parece, como dice Isaac, el único caudillo que puede salvar al Perú? No, evidentemente no. Es más, no solamente no lo salvaría, creo que sería un desastre. Sí, un desastre. Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de Antauro y, por favor, Quique, me recordar el tema de Ollanta y Nadine Heredia, porque Rafael Reyes ha sido muy crítico de ese gobierno, pero no sé qué piensa de la resolución del TC.
Bueno, estamos entrevistando a Rafael Rey, que ha dicho algo muy importante en el primer bloque, que él siente que no se han hecho las verdaderas reformas que, para empezar, podrían haber impedido que nuestro país haya decrecido un poco más en la lucha contra la pobreza, ¿no? La gran reforma de la formalidad, ¿no? O sea, hasta ahora no se emprende, pero... Tenemos un problema de déficit fiscal, tenemos un problema de baja recaudación, tenemos un problema gravísimo de informalidad y tenemos un problema de falta de empleo que no se va a resolver si no se hacen esos cambios profundos. Pero quizá, Rafael, es porque en verdad a los políticos no les interesan las reformas, sino el rédito político actual, o sea... En parte, por lo menos a algunos les pasa eso. Creo yo que es lo que les pasa. Algunos, por supuesto, no lo ven. O sea, tienen una opinión o una... sí, una opinión totalmente diferente. Creo que las opiniones que te llevan a repartir sin fomentar la inversión, etcétera, es decir, el socialismo, el estatismo lo que conduce es a una Venezuela o a una Nicaragua. Pero muchos otros, aun cuando la ven, no niego que hayan políticos que estén también fastidiados o preocupados porque sabían que debían hacer y no han podido, porque no se los han permitido. Por eso es que digo que ahí falta en conjunto una decisión de sacrificar eventualmente la popularidad con tal de y eso le faltó a Fuerza Popular. Porque ahora, por ejemplo, Letona le reconoce a Jaime Althaus que en efecto no ha habido una reforma para luchar contra la informalidad que tanto prometió PPK, pero ella dice que eso es iniciativa del Ejecutivo, no del Parlamento. En parte, sí, no le falta razón. En cierto sentido, siempre es el Ejecutivo el que tiene que liderar esas reformas, evidentemente. Pero cuando un Ejecutivo no hace lo que debe y en el Parlamento tienes mayoría suficiente para hacer los cambios, entonces lo haces. Por ejemplo, la reforma electoral, ¿no? Que solo hacen lo que les conviene. La reforma electoral, por ejemplo, la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, todo el tema de la... Claro, por ejemplo, el fomentar las inversiones, el generar confianza, el poner orden en el país, eso le corresponde mucho más al Ejecutivo. Pero también le corresponde al Parlamento cuando tiene que dar una señal clara de no ceder ante el chantaje. Yo recuerdo cuando era congresista que muchas veces habían, en la época de Toledo sobre todo, todos los días teníamos en la plaza del Congreso gente protestando por algo. Y los gritos eran siempre más o menos los mismos, ¿no? De los sindicatos o de grupos organizados que iban a protestar pidiendo una ley que según ellos, que los iba a beneficiar. Y entonces a veces el argumento de algunos de los que estaban, de los que hacían uso de la palabra era: ¿acaso no nos damos cuenta que están aquí en huelga? ¿No nos damos cuenta que tenemos que aprobar esta ley para que se solucione la huelga? Y yo, al contrario, decía: un momentito, si lo que están es pretendiendo imponernos algo, no porque sea bueno para el país, sino porque nos los están imponiendo, o sea, nos están chantajeando para que aprobemos esto, es un error aceptar el chantaje y aprobarlo justamente porque están en huelga. Lo que hay es que analizar este asunto, si es bueno o no es bueno para el país, no porque lo propongan quienes están manifestando, quienes están interrumpiendo una carretera, lo que fuera. Bueno, esa es la situación que hay. El que quiere algo presiona incluso con violencia y entonces los gobiernos ceden. Y eso me parece que es fatal, porque lo único acabas de hablar de Toledo y tengo que hacerte esta pregunta porque Tudela, que ahora es parte de tu programa, ¿no? Sí, claro. Ahora se llama Rey con Barba y Tudela. Rey con Barba, por favor, bueno, felizmente tú todavía me das entrevistas, pero Pepe Barba siempre dice que está ocupado y Tudela, bueno, no. No, lo que pasa es que Pepe Barba, todo el día me dice que está ocupado. Le basta, sí, anda leyendo, pues. Pero que además se levanta tarde. Es un buen analista. ¿Ah? Es un buen analista político, analista, sí. Por pero claro, se levanta tarde. Sí. No creo que quiera madrugar. Pero sí, hablando de Tudela, ha dicho que Toledo se arrodilló ante los terroristas de la MRTA en la embajada. Bueno, a ver, hay una versión que acaba de sacar García Sayán, aduciendo que Pancho lo está diciendo una falsedad por un meme que ha salido en las redes sociales, donde le atribuyen a
a Tudela el haber dicho que él firmó el decreto, un decreto supremo. Ya, pero él ha aclarado en una entrevista, Tudela. ¿Quién? Tudela Sí, claro, ha dicho de que Toledo le dijo a los del MRTA que él estaba del lado de ellos. Ya, entonces no hablas del meme, perfecto. No, Entonces, lo de la embajada de los rehenes, ¿esto es verdad? La anécdota que ha contado en la embajada, Sí, pero por supuesto. o sea, Bueno, yo he yo estado- no lo sé porque yo no estaba en la embajada, pero Pancho Tudela nos lo contó hace muchos años. Pero por Que Toledo- y además, yo no creo que sea la primera vez que lo ha dicho Pancho. Lo que pasa es que con el tiempo ya algunos medios se atreven a entrevistar a Pancho Tudela, que antes estaba proscrito. No, yo siempre quería entrevistarlo, No, tú pero sí. él a mí me ha proscrito a mí, pero bueno, No creo. espero que no. Pero escúchame, es serio lo que dice. O sea, Toledo le dijo a los del MRTA, yo estoy con ustedes. Para salir junto con Javier de Canseco, por Impresionante. supuesto. Y Yo tú- recuerdo las escenas, voy a confesar una cosa. En una de las campañas políticas, cuando estábamos con Lourdes Flores, compitiendo contra Toledo, o cuando ya estaba Toledo en la presidencia, yo quise conseguir de algún canal de televisión la escena en la que salen Alejandro Toledo Javier y Descanseco y Javier Descanseco. Alejandro Toledo de la Embajada de Japón. Sí, salen y dan Javier Descanseco lee un comunicado del MRTA. Me acuerdo de esa escena. Mientras Toledo está constantemente haciendo así con la B de la victoria. Feliz de la vida. Entonces, pero parece que desapareció de todos los canales esa escena, que yo la vi en noticieros directos. Porque, claro, decía muy mal, hablaba muy mal de la actitud de uno que había después pretendido ser presidente de la República. Pero claro, la historia de adentro la ha contado Pancho Tudela muchas veces. Es decir, efectivamente, hubo una negociación de Toledo diciendo que él estaba de acuerdo y que además canjeaba su libertad para leer un comunicado después. Lo mismo hizo Javier Descanseco, que ideológicamente tenía muchas simpatías. Ya, pero Tudela ha dicho eso, que ideológicamente, digamos, hasta se podría entender a Javier Descanseco. Sí, claro. Ahora no lo podemos entrevistar porque evidentemente ya no está aquí. Así es. Pero lo de Toledo me ha sorprendido. No, yo no me sorprendería tanto. Es un hombre que ha mentido toda su vida. Lo lamentable es que muchas de esas mentiras le hayan perjudicado al país, ¿no? Y ahora esté prófugo, ¿no?, de la justicia. Bueno, pero ahora se quiere someter al TC después de lo que han hecho con Ollanta-Humala y Nadine, y te tengo que preguntar, ¿qué piensas? La diferencia fundamental, creo yo, entre su caso y el de Nadine y Ollanta-Humala es que en el caso de él sí tiene un proceso y él sí está requerido por la justicia. O sea, él está prófugo de la justicia, a diferencia, en todo caso, de Ollanta. Ya, pero Ollanta y Nadine también tienen un proceso, todavía no hay acusación. Bueno, por eso Sí, te claro. digo, en cambio Toledo no solo Sí, tiene Toledo acusación sí, y tiene extradición, etcétera. O sea, es prófugo, su sí. caso es muy diferente. Tengo que terminar. Rafael, ¿qué piensas de lo que ha decidido el TC? Mira, yo no he leído la sentencia, no he leído el voto mayoritario, he leído por encima el voto de Sardón, de José Luis Sardón, con el que yo me identifico. Es decir, creo que si bien es verdad que la presión preventiva tiene que ser aplicada muy excepcionalmente y bien fundamentado, por razones muy claras, yo creo que en el caso de Humala y según lo que he podido leer de José Luis Sardón, sí estaba suficientemente documentado los peligros, los riesgos, y que por tanto sí se justificaba esa prisión. Me da humanamente pena, como me la da cualquier persona que tenga hijos pequeños, Sí, claro. y que estén ella Por y su supuesto. marido, los dos padres detenidos. Eso, como ser humano, me Sí, causa una evidentemente, enorme causa preocupación y solidaridad. tristeza. Pero claro, como tú decías, el que quiera que no le pase nada a sus hijos en ese sentido, pues Tiene que entonces portarse bien. que se porte bien, ¿no? Y además todos los internos tienen hijos. Sí, claro. O sea, eso no Bueno, puede ser digo, un argumento a eso para digo. Eso no es excarcelar. un argumento, no puede ser un No. argumento para ese caso, porque No, en todo pues. caso tendría que ser el mismo argumento para todos los casos. De acuerdo. Que hay miles de personas que Porque están en circunstancias así es. similares. Ahora Sardón ha sido bien claro al poner todo el lobby jurídico que existió Sí, en las claro. agendas y que mostrar Por su eso, preocupación. esas precisiones que hace José Luis Sardón en su voto singular son evidentemente clarísimas. O sea que me parece que era previsible lo que estaba pasando, por supuesto, sobre todo con la participación de Eloy Espinosa Saldaña. El gran amigo de ellos. Sí, claro, era evidente cómo iba a votar él. Pero bueno, ahí yo retrocedería.
esta en parte también es responsabilidad de quienes en el Congreso no han cumplido su misión, porque esos 4 magistrados prevaricadores debieron de ser expulsados y deben de ser expulsados. Pero el Congreso también se ha chupado en ese sentido, ¿no? Y me parece que es una gravísima irresponsabilidad para con el país también eso. Bueno, 11:02 de la tarde. Solo una línea. ¿Quieres decirle algo a Isaac Humala, que ha dicho que su hijo Antauro nos salvará? Bueno, no quiero decirle nada al señor por respeto a su edad y esto, pero creo que lamentablemente, déjame decirte una cosa, Antauro Humala, a diferencia de Ollanta, y eso es lo del peligro, sí tiene condiciones de liderazgo para el mal, pero sí tiene condiciones de liderazgo y sí tiene mucho más coraje que su hermano, lamentablemente también. Entonces yo no le deseo ese futuro al país, porque creo que sería el inicio de una situación que podría conducirnos a ser con los años Venezuela. Con la ventaja de que nosotros no tenemos la riqueza que tiene Venezuela y que por tanto la caída, el desastre se vendría muchísimo más rápido. Pero yo no quiero eso para nuestro país. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bienvenido siempre.